Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de primeros auxilios de esta semana. Yo soy Orlando Corbera de la Asociación Salvadoreña de Guías Turísticos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. El tema de hoy es la revisión primaria y la valoración de signos vitales. Los objetivos de la clase son describir el procedimiento general en caso de emergencias, mencionar el equipo de protección personal, describir los pasos de la revisión primaria y 4. Mencionar los principales signos vitales que debemos considerar en el paciente. Previamente a realizar la revisión primaria del paciente, también conocida como evaluación primaria, debemos tener claros los procedimientos generales en caso de emergencia y las normas generales para el manejo de las víctimas. Los procedimientos generales se adaptan a cualquier emergencia y obedecen a parámetros adoptados por las entidades de socorro internacionalmente. Hay 5 pasos a seguir. El primero es asegurar la escena y activar el sistema de emergencias médicas a través del 911. Debemos hacer la evaluación o revisión primaria de la víctima, que es en lo que vamos a practicar este día. También tenemos que hacer una evaluación secundaria donde determinamos las principales lesiones que tiene la víctima para poder proporcionarle los primeros auxilios según cada lesión que tenga. También vamos a trasladar a un centro asistencial si lo amerita. Les comparto los números de emergencia que utilizamos nosotros en El Salvador. El principal es el 911 y el 132 para las emergencias médicas. Ya vimos el procedimiento general en caso de emergencias. Ahora veremos las normas generales para el manejo de las víctimas. Las normas generales son reglas que se han escrito y planificado por expertos, pero depende de cada uno de nosotros que se cumplan o no. Las principales normas son protección personal, atendiendo a la víctima, alejar a los curiosos, pero si es necesario utilícelos para que le asistan en brindar los primeros auxilios, actúe deprisa pero seguro, atienda a la víctima en el lugar si es posible, mantenga a la víctima acostada al momento de darle los primeros auxilios, evite hacer movimientos bruscos que puedan generar nuevas lesiones y procure que la víctima no vea las lesiones y tampoco usted haga comentarios sobre las lesiones. Vamos a hablar acerca del equipo de protección personal. Aprendamos el uso correcto del equipo de protección personal que debemos utilizar. La quirúrgica debe colocarse cubriendo la boca. La parte celeste queda por fuera y la parte blanca va por dentro. La mascarilla se ha convertido en un artículo de uso diario, por lo tanto, utilicémoslo de manera correcta y adecuada. También en nuestro botiquín tenemos los lentes de protección, que evitan que objetos extraños y líquidos caigan en nuestros ojos al momento de estar atendiendo a una víctima. En nuestro botiquín también debemos tener guantes de látex. Hay de diferentes colores, hay azules, hay blancos, todos cumplen la misma función y se pueden adquirir en cualquier farmacia. Es recomendable tener al menos 10 pares en nuestro botiquín de emergencias. Los invito a practicar en su casa el ponerse y quitarse los guantes hasta hacerlo de manera natural y rápida. Si estamos atendiendo a un paciente y el guante se rompe, no debemos quitárnoslo. Lo correcto es utilizar un segundo par de guantes sobre el que ya tenemos puesto. Al momento de quitarse el guante, hay que evitar hacer contacto con la superficie externa, la superficie que ha estado en contacto con la víctima. Debemos la parte interna y jalarlo hacia afuera. Esto lo hacemos con ambos guantes. Para asegurar la escena debemos tomar en cuenta que los primeros auxilios, como lo vimos en la definición en la clase anterior, son la atención inmediata, temporal y eficaz que se proporciona a la víctima de un accidente o de una enfermedad repentina, mientras se consigue ayuda médica o se trata
o se traslada a un centro asistencial. Esta atención se recomienda que se dé en el lugar del incidente, pero es importante hacer un reconocimiento rápido del lugar para determinar si existe o no un peligro inminente, porque si existiera, debemos evacuar el lugar inmediatamente. Ahora pasamos a la revisión primaria. Los pasos a seguir son utilizar el equipo de protección personal, asegurar la escena, evaluar el estado de conciencia de la víctima, evaluar la respiración, evaluar la circulación y evaluar la temperatura corporal. Cuando ya tenemos puesto el equipo de protección personal, que incluye anteojos, mascarilla y guantes, vamos a proceder a asegurar la escena, recordando no pasar sobre el paciente. Si debemos desplazarnos de un lado al otro, lo vamos a hacer dando la vuelta al paciente. Luego vamos a evaluar el nivel de respuesta que tiene el paciente. La víctima puede estar consciente, semiconsciente o inconsciente. Para eso vamos a llamar la atención de la víctima a través de una de sus extremidades y de esta manera estamos evaluando cuál es la reacción que tiene el paciente al estímulo. Posteriormente vamos a abrir las vías aéreas. Esto lo veremos en detalle en la clase de RCP. Luego volvemos la respiración, acercando nuestro oído al paciente con la vista hacia el abdomen para poder ver si hay movimiento que indique que hay respiración. Luego tomaremos el pulso con el dedo índice y el dedo medio en el cuello del paciente y luego tomaremos la temperatura colocando el dorso de nuestra mano en la frente del paciente y colocando el otro dorso de la otra mano nuestra para tener un punto de comparación entre la temperatura de la víctima y la temperatura del rescatador. Los principales signos vitales que vamos a aprender o estamos aprendiendo en esta clase son la respiración, el pulso y la temperatura. Esas respiraciones son de 60 a 100 pulsaciones por minuto en adulto y de 70 a 110 pulsaciones por minuto en niños. Los dos puntos principales de toma de pulso que debemos conocer en esta clase son el carotídeo en la zona del cuello. Los invito en este momento a tomarse su propio pulso deslizando su dedo índice y medio desde el centro de la garganta hacia un costado y hacer un poco de presión para sentir su pulso y que se cuenten cuántas pulsaciones sienten en un minuto. Luego lo pueden comparar con los rangos considerados normales. El otro lugar a tomar el pulso es el radial, cerca de la muñeca, en ambas manos. En cuanto a la temperatura, los valores normales de la temperatura corporal es 37 grados centígrados con una variación de más o menos 0.5. Recordemos que la temperatura puede variar por múltiples factores dependiendo de la actividad que se realiza. Por ejemplo, una persona que está practicando algún deporte puede tener alguna variación, pero lo normal es que se mantenga en este rango. Por el momento llegamos hasta aquí en esta clase. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas o pueden escribirnos al correo oficial wilmer.rauda@udb.edu.sb para cualquier consulta. Les deseo que pasen una feliz semana. Nos vemos la próxima clase para aprender los primeros auxilios en caso de quemaduras. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.